Muy buenos días, bienvenidos sean todos y todas a nuestra conferencia Delimitando lo público, acceso a la información pública y protección de datos. Para comenzar con nuestra conferencia, vamos a pasar con las palabras de bienvenida de nuestra directora ejecutiva, la doctora Berenice Barinas. Hola, muy bienvenidos a todos. Le damos la más cordial bienvenida desde la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental a todos ustedes a esta conferencia Delimitando lo público, acceso a la información pública y transparencia. En la mañana de hoy vamos a estar compartiendo con una experta internacional, Jessica Matus, a quien tengo la oportunidad de conocer desde el año 2007 a través de diferentes espacios internacionales, entre ellos la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Jessica, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a acompañarnos en la mañana de hoy. Creo que este tema es uno de los temas fundamentales que tenemos que tratar en los tiempos actuales, sobre todo cuando estamos de cara a poder concretar un derecho humano fundamental, que es el acceso a la información pública. Y para hacerlo bien, debemos justamente tener en cuenta otro derecho, que es el derecho de protección de datos personales. Mucho hemos avanzado desde el 2007 a la fecha. Ya no solamente hablamos de los derechos ARCO, sino que ya tenemos otros derechos que se han unido y que van delimitando lo que es la protección de datos personales. De todo esto, nosotros vamos a conversar en esta mañana. Comenzar a pensar en el diseño desde la privacidad de los portales de transparencia. Comenzar a pensar en cómo interpretar dónde comienza lo privado, hasta dónde llega lo público, todos esos temas que son principalísimos en los tiempos actuales. Acceso a la información pública y protección de datos personales tienen que ser un derecho que caminen de la mano, porque ambos es lo que va a permitir que podamos desarrollarnos como sociedad. Muchísimas gracias, doctora Berenice, por tan atinadas palabras. Realmente, la República Dominicana cuenta con una ley de protección de datos que, si bien es cierto, hemos avanzado, todavía nos faltan muchos pasos a seguir para poder llegar a donde queremos. Y es por esto que en el día de hoy tenemos a nuestra conferencista invitada, que tiene un amplio currículum, pero traté de reducirlo lo más posible. Entonces, nuestra conferencista es la señora Jessica Matus Arenas, quien es experta en protección de datos, tiene estudios, maestrías en Derecho Informático y Telecomunicaciones de la Universidad de Chile, tiene más de 15 años de experiencia en el campo de la protección de datos, desarrollando programas de privacidad y difundiendo la importancia de lo que es la privacidad. Es investigadora en protección de datos con varios ensayos y libros publicados sobre la materia, tales como la cesión de datos personales, y coautora de varios análisis ad hoc respecto del panorama de protección de datos en Chile y toda América Latina. Actualmente es la presidenta de la Fundación de Datos Protegidos, de la cual es fundadora, y es la responsable de definir las materias que serán las tareas anuales de datos protegidos de acuerdo con su misión y visión. Jessica, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y sé que para todo el público y nosotros mismos también va a ser de gran ayuda y de gran utilidad todo lo que vas a decirnos en el día de hoy. Bienvenida, Jessica. Muchas gracias por la invitación, Elizabeth, Berenice. Muy contenta de participar, me habría encantado estar en República Dominicana dando esta charla, pero bueno, la situación no nos permite y vamos a estar juntos a través de lo virtual. Y bueno, les voy a compartir acá una pequeña presentación donde vamos a ir como guiándonos en esta conversación sobre datos personales y el acceso a la información pública y cómo se delimita esto de lo público. Ya voy a compartir acá. Ahí, ¿me avisan ustedes si se ve? Sí, Jessica.
¿Sí? ¿Estamos? Sí, perfecto. Bueno, un poco acá la pregunta, vamos a partir directamente con el problema, para no darnos tanta vuelta, es ¿qué pasa con los datos personales que están contenidos en actos de carácter público, sobre los cuales existe una legítima aspiración de acceso por parte de los ciudadanos? Entonces, primero partir con que la ley de transparencia que tenemos en Chile, que es la 20.285, que es de transparencia y acceso a la información pública, con esta ley el Estado materializó el principio constitucional de la transparencia de la función pública y se reconoció que este derecho de acceso a la información, con todos los procedimientos para su ejercicio y para su amparo también, estableció excepciones a esa publicidad de la información, siendo una de esas excepciones la protección de los datos personales o la privacidad. La ley por su parte, la ley 19.628, que es la ley de protección de vida privada, junto con la ley de transparencia, terminan estableciendo un marco general de tratamiento de datos que se verifica en el sector público, considerando que esos datos están contenidos también en actos o en documentos. Y en este sentido, tanto la ley de protección de datos como la ley de transparencia terminan siendo leyes que son contrapesos de una situación que consiste en lo siguiente: ¿cómo se deben tratar esos datos? En segundo lugar, ¿cuáles son los derechos de los titulares? Y en tercer lugar, ¿cuáles son las limitaciones que tiene el derecho de acceso a la información cuando esa información que se está solicitando contiene datos personales de terceras personas? Y aquí es bien relevante lo que se discutió durante la tramitación del proyecto de ley de transparencia, donde se señaló expresamente que no es admisible entender que a través de la transparencia se pueda llegar al conocimiento de características físicas o características morales de las personas o de las autoridades que están de turno, o a hechos o circunstancias de la vida privada o íntima de una persona, tales como sus hábitos personales, el origen racial, las ideologías, las opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos, psíquicos y la vida sexual de los funcionarios públicos. Y aquí es donde uno tiene que, se pregunta, bueno, el Estado es uno de los principales tenedores de información personal. Y esa información que posee es datos que son necesarios para cumplir de manera eficiente con la implementación de políticas públicas, con la entrega de determinados beneficios o por razones de planificación, de gestión, de orden público, por mencionar algunas. Entonces, en este ejercicio, en el ejercicio de sus funciones, los órganos del Estado almacenan, administran y registran hechos en documentos, bases de datos y realizan un tratamiento de datos personales, incluyendo datos sensibles. Entonces, la propia ley de datos personales, y esto pasa en todas las legislaciones, establecen, conforme a sus normativas, que un organismo público puede hacer tratamiento de datos incluso sin autorización de los titulares, siempre que actúan dentro de la órbita o dentro del marco de su competencia. Muchas veces podemos pensar que no requiere un texto específico que autorice ese tratamiento de datos y que solo necesita que esta actividad se encuentre dentro de este marco de atribuciones o de facultades que tiene un organismo. En algunas legislaciones, por ejemplo, van a existir otras obligaciones, como por ejemplo que se registren en algún tipo de registro de bancos de datos el tipo de datos que tiene almacenado. Pero no en todas las legislaciones sucede así. ¿Y cuál es el problema real? Esperen un momento. ¿Cuál es el problema real? De fondo, es que no se han contemplado en ninguno de estos países la creación de un órgano público encargado de velar por la ley de datos personales, o sea, hacerse cargo de manera real. Entonces, dentro de este check que podemos ir haciendo,
nos encontramos con esta situación en que se trata de países en que no existe un órgano de protección de datos propiamente tal, y son los órganos de transparencia y de acceso a la información pública quienes están cumpliendo un rol en materia de protección de datos en estos países. Es la situación, por ejemplo, que ocurre en Chile actualmente, y es me imagino también la situación que ocurre en República Dominicana. El rol, entonces, que tiene este órgano en materia de protección de datos puede abarcar muchos ámbitos y a veces muy pocos. ¿Qué pasa en Chile? Por ejemplo, en Chile, el órgano de protección el órgano de acceso a la información, que es el Consejo para la Transparencia, tiene algunas facultades que le han permitido hacer algo en materia de datos personales, como por ejemplo dictar instrucciones en materia de transparencia y de esa manera a los órganos públicos darle lineamientos a la hora de tener que publicar o entregar algún tipo de información donde se puedan resguardar datos personales. Pero también, por otro lado, tiene tiene que resolver casos, ¿ya? La resolución de los casos que se someten a su conocimiento es ahí donde el órgano en el fondo tiene esta facultad y esta atribución para ponderar distintos casos donde nos encontramos con un conflicto entre el derecho de acceso a la información y la protección de datos. Y por otro lado, el Consejo tiene determinadas facultades, digamos, una facultad simple que es recomendar en materia específica, y en este caso es lo que ha hecho con materia de protección de los datos. Y en las decisiones, acá me gustaría discutir, el Consejo a través de sus decisiones, y que esto es lo que en general cualquier organismo de datos o de acceso a información está haciendo, a través de sus decisiones en general el Consejo ha reservado la información cuando esa información contiene datos personales. No obstante, en determinados casos ha aplicado dos tipos de test, que son los denominados test de daño y test de interés público, donde termina ordenando la entrega de datos personales producto de la aplicación de esos criterios. El test de daño o el principio de proporcionalidad consiste en el balance entre el interés de retener la información y el interés de divulgarla, para determinar si el beneficio público resultante de conocer la información que se está solicitando es mayor que el daño que podría causar revelarla. Y en ese caso, que en este caso sería proteger la vida privada de una persona. Como es un derecho de rango constitucional, la reserva o secreto tiene que respetar el principio de proporcionalidad, y eso supone analizar tres cosas. Primero, si la medida es eficaz. Segundo, si no existe un medio más moderado para la consecución eficaz de ese propósito buscado, que en este caso sería cautelar el secreto. Y por último, si de la medida que se va a adoptar, que en este caso sería el secreto absoluto, derivan más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores que podrían estar en conflicto. Y ese test ha sido aplicado en general en materia de sumarios administrativos en Chile. Ahora, en virtud de un test de interés público, lo que busca es determinar la existencia de un interés público que justifique divulgar la información. O, si por el contrario, debe prevalecer la reserva para resguardar otros bienes jurídicos protegidos por ley, que en particular van a ser los derechos que tenga un tercero en cuanto a su vida privada, que podrían ser vulnerados de manera, de esta manera, por el hecho de publicarse esa información que se está requiriendo. Por ejemplo, muchas veces el órgano público entrega más información de la que le piden, ¿ya? Y no aplica principios o criterios de divisibilidad. Esto ocurrió, por ejemplo, en un caso en Chile, que fue el acta de una elección sindical. En un momento, un ciudadano solicitó copia del acta de una elección sindical, pero el organismo le proporcionó a ese peticionario no solo el acta, sino que también el detalle de la votación, donde constaban los integrantes del sindicato que votaron favorablemente por el delegado electo y todos los partícipes en esa elección, con indicación de su nombre, su RUT, que en Chile el RUT es el número de identificación personal, la firma, el domicilio, la nacionalidad, fecha de nacimiento y el número de teléfono celular.
¿Qué dijo el reclamante? Señaló el reclamante que se había vulnerado su derecho o el deber de resguardo del secreto electoral. Y el Consejo representó, lo que hizo fue representar al organismo público, no haber tarjado los datos personales del contexto de este delegado electo, donde estaban todos estos datos que yo les menciono. Y que de esa manera se estaba infringiendo el principio de divisibilidad. Entonces, no existen normas en general que digan el órgano público debe abstenerse de entregar más información que aquella solicitada, y especialmente cuando contienen datos personales. Entonces, nos encontramos ahí como con cierto tipo de prácticas que podrían tener algunos órganos públicos si no están ponderando de buena manera protección de datos con acceso a la información. Una segunda materia tiene que ver con la divulgación de ciertos datos por aplicación de test de daño. Y acá, por ejemplo, está el caso de los sumarios administrativos. En general sabemos que cuando existen datos que implican sanciones de tipo ya sea penales o administrativas, no se puede comunicar esa información una vez que se ha cumplido la pena o está prescrita esa pena o esa sanción. Pero acá el Consejo dijo otra cosa. En este caso se había solicitado copia de un sumario administrativo que había sido instruido en contra de determinados funcionarios de una universidad pública. Y acá el Consejo estimó que si hubiesen existido derechos de los exfuncionarios que pudieran verse afectados, realiza este test de daño, donde dice que el beneficio de conocer los resultados de un sumario iniciado por supuestas irregularidades, que ya es público, así como las medidas que adoptaron esas autoridades frente a esas irregularidades, es mucho mayor ese interés que aquel interés de mantener en reserva para proteger la reputación de esas personas que fueron sancionadas. Entonces, vemos acá que se resuelve la entrega de un sumario revelando sanciones administrativas que ya estaban cumplidas, y eso en el fondo también era va contra un artículo específico establecido en la Ley de Protección de Datos. Existen también materias como divulgación por aplicación de test de interés público. Y podemos conversar acá sobre un tema bien particular, importante, que tiene que ver con los correos electrónicos. ¿Qué pasa con el contenido de los correos electrónicos de un funcionario público? Bueno, en Chile han habido un par de casos ya antiguos, más anteriores, donde el Consejo, por ejemplo, estimó que no podía considerarse privada una carta enviada por un particular a un funcionario público porque se trataba de materias propias que mantiene el particular con la administración del Estado. En otro caso, se solicitaron, por ejemplo, correos electrónicos enviados y recibidos por un ministro desde ya sea su cuenta de correo institucional entregada por el Estado, y el Consejo dice acá que los correos electrónicos de funcionarios públicos enviados o recibidos desde su casilla institucional y que es en ejercicio de sus funciones públicas, no son públicos si no se acredita la concurrencia de una causal legal específica de secreto o reserva. ¿A qué se refiere cuando sea en ejercicio de funciones públicas? Que esos correos electrónicos no contengan o no tengan que ver con su vida privada o personal. Y luego, en este caso, por ejemplo, se interpuso una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional en Chile, y esa acción fue acogida y por lo tanto no se consideró el argumento del Consejo para la Transparencia de que esa información era pública. Entonces los correos electrónicos se reservaron. Después, en otro caso, volvió el Consejo a señalar que en virtud del principio de divisibilidad, los correos electrónicos institucionales que por supuesto se referían o versaban sobre ejercicio y de funciones o de atribuciones de estos órganos públicos, no eran comunicaciones privadas, pero si tenían o contenían antecedentes relativos a la vida privada de la persona, por supuesto que ahí tenía que denegarse el acceso, pero exclusivamente en relación a esa parte.
Entonces, bueno, vemos que durante todos estos años el órgano de transparencia y acceso ha entendido que debiera entregarse la información de correos electrónicos a quien lo solicite en la medida que no contenga información personal. ¿Y qué podemos hacer entonces en relación con los datos personales y de alguna manera aumentar o mejorar estas exigencias que está representando hoy las circunstancias que se dan a propósito del tratamiento de los datos por parte del Estado? Por un lado, vemos que necesitamos un marco legal de datos personales. Claro. Por un lado tenemos un interés, el interés que puede tener un tercero en los datos que tiene la administración, ¿cierto? Que tiene el Estado. Pero ¿qué pasa cuando el interés es del propio Estado? Y aquí la verdad es que por eso es importante que el organismo que vele por la protección de los datos personales sea lo suficientemente autónomo e independiente para hacerse cargo de manera correcta de situaciones como esta, que un organismo del Estado quiera acceder a información de otro organismo del Estado. Y me refiero a que hay un caso reciente en Chile que está en discusión, de hecho, desde la semana pasada. El contexto es el siguiente. Nosotros tenemos en Chile un sistema de pensiones que está seriamente cuestionado por la ciudadanía. A propósito de la pandemia y para hacerle frente a la pandemia, surgió la idea de que las personas pudieran retirar el 10% de sus ahorros previsionales. El ministro del Interior en su minuto dijo que si esa iniciativa legal era aprobada, el acuerdo económico y social para enfrentar la pandemia no lo iban a poder financiar. Finalmente, en el Congreso se aprobó esta posibilidad excepcional de retirar el 10% de los ahorros previsionales. Piensen ustedes que para ello se tuvo que hacer una reforma a la Constitución para poder retirar ese 10%. Y lo que pasó fue que días posteriores, de hecho tuvimos conocimiento hace unos 10 días atrás, el ministro de Hacienda solicitó a la Superintendencia de Pensiones la información correspondiente a la identificación y la cédula de identidad de cada una de las personas que a esa fecha habían solicitado el retiro del 10%. Pero además solicitó información relativa a la identidad de esas personas que podrían acceder a un segundo retiro de un 10%, donde además les pidió el monto que podrían retirar en caso de aprobarse ese proyecto de ley. ¿Qué vemos acá? Por una parte, la superintendencia acogió ese requerimiento y le dio entrega de toda esa información al Ministerio de Hacienda. Entonces uno piensa, bueno, ¿qué finalidad perseguía el órgano público respecto a esa información? Ellos declararon que la finalidad era caracterizar a potenciales beneficiarios o beneficiarias de una eventual aprobación de un proyecto de ley y evaluar las implicancias que tendría para el mercado financiero de pensiones. Pero si el propósito era netamente estadístico, que también fue declarado por el órgano público y la autoridad, no se requería acceder a información de la identidad de cada una de las personas que recibían ese beneficio, ya asociado además a un monto que le podría corresponder. Entonces, ellos señalan que la información era necesaria tener estas nóminas para poder cruzar esa información con otras fuentes de datos disponibles. Y esa es justamente una de las prácticas que una legislación de datos personales busca evitar, porque a través de cruces de información se puede inferir muchos datos sobre los cuales las personas no tienen conocimiento, y eso transgrede no solo la ley, sino que también un estándar constitucional en relación a la expectativa de privacidad. Entonces, ¿cuál es la premisa? La premisa es que los organismos públicos deben tratar datos dentro de la esfera de su competencia. Y esa información personal que se encuentra protegida por el ordenamiento jurídico, por lo menos en el caso de Chile, en la Constitución, a propósito de una modificación de hace 2 años atrás,
contamos con el derecho garantizado en la Constitución de la privacidad y a la protección de los datos personales. Entonces, los órganos públicos pueden tratar datos, sí, dentro de la esfera de su competencia, pero con un enfoque de derechos fundamentales. Y bueno, cuando pensamos, por ejemplo, en cuál es el camino que nos queda entonces por recorrer a países como Chile, como Dominicana, es un modelo de gobernanza de datos en las instituciones públicas. ¿Y eso qué significa? Significa cómo las instituciones hacen una evaluación de sus propios riesgos. Pensemos que el riesgo es esta posibilidad de que se produzca un daño para las personas derivado del tratamiento de datos personales, o un riesgo también de incumplimiento de la norma que produciría un daño para la persona en su derecho fundamental a la protección de los datos. Entonces, ¿qué es lo que un órgano debiera en este minuto pensar? Primero, si hay requisitos legales específicos para un determinado tipo de tratamiento. Si yo trato datos sensibles, si debo notificar, por ejemplo, o no, o inscribir la base de datos. ¿Cómo aseguro los derechos ARCOP, que son el derecho de acceso, el derecho de rectificación, el derecho de cancelación, el derecho de oposición? Y un nuevo derecho que es el derecho de portabilidad de los datos, que viene a ser como el derecho de acceso 2.0. O sea, yo tengo derecho a que me entreguen toda mi información en un soporte que pueda conversar con otros soportes en otro lugar, con otra organización o con otro organismo. Pero además tengo que pensar, como en esta revisión interna, cómo transparento el tratamiento de esos datos. Le estoy entregando a los ciudadanos, por ejemplo, toda la información en relación a la finalidad que estoy persiguiendo con ese tratamiento en particular. Otra pregunta, ¿cómo aseguro la calidad de los datos? O sea, que esos datos sean pertinentes, adecuados, no excesivos, que esos datos además estén actualizados, que esos datos respondan con veracidad a la situación actual del titular. ¿Cómo aseguro el deber de secreto? ¿Quiénes son las personas que tienen que intervenir durante el tratamiento de los datos? Desde la persona que tiene las bases de datos hasta aquellas que tienen que se vinculan con determinado tipo de operaciones cuando tienen que entregar o compartir esos datos con un tercero. Tengo tratamientos de datos por encargo, por ejemplo, que en realidad yo estoy contratando a una empresa tercera que se va a hacer cargo del envío, por ejemplo, de correos electrónicos masivos, o le voy a entregar, voy a contratar a una empresa para que me preste el servicio de cloud para poder almacenar mi información. Esos contratos por encargo tienen toda la información necesaria para que el órgano que actúa como responsable de la base de datos esté dando las instrucciones correctas. Y otra pregunta, ¿implementé medidas de seguridad adecuadas para ese tratamiento de datos? Por ejemplo, órganos que se dedican al tratamiento de datos de salud o órganos que se dedican al tratamiento de datos que dan cuenta de hábitos personales o circunstancias de la vida privada o intimidad, como, por ejemplo, la situación de pobreza. Entonces, bueno, probablemente aquí hay ciertos temas que hay que asumir. Primero, existe un nuevo estándar, que es el estándar del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Este es un estándar superior en materia de datos personales, entendido como un derecho fundamental. Y aquí la pregunta es cómo estamos nosotros en América Latina en relación a este nuevo estándar. Muchos países en América Latina han adoptado sus legislaciones de acuerdo a ese estándar de protección de datos. Ojo que el reglamento europeo es un reglamento que empezó a regir en el año 2018, pero no es la primera normativa comunitaria en la materia. La primera, o la anterior que conocíamos, es una directiva sobre protección de datos que es del año 95, 96, y que se deroga por la aplicación de este nuevo reglamento. Entonces, en América Latina, muchos países ya han logrado la declaración de adecuación de la Unión Europea, en el sentido de que son países que garantizan un nivel adecuado de protección de datos. Ese era el camino que Chile también estaba recorriendo cuando intentó modificar su ley en el año 2008. Pero desde el año 2008 hasta esta fecha ya se han presentado tres grandes proyectos, tres grandes iniciativas de ley para modificar el estándar que tenemos en Chile, que es una ley que carece de un órgano de protección de datos, es una ley que ha tenido muy poca eficacia,
práctica y en realidad no ha sido lo suficientemente completa para otorgar un real ejercicio de los derechos que surgen a propósito de toda esta institucionalidad de protección de datos. Y en América Latina, Argentina, por ejemplo, y Uruguay son países que tienen esta declaración de adecuación. Colombia lo quiere también lograr esa declaración de adecuación por parte de la Comisión Europea. ¿Y qué está pasando, por ejemplo, en el Caribe? En el Caribe, Costa Rica, en Centroamérica, Costa Rica es un país que logró dictar su ley de protección de datos y establecer un órgano de protección de datos. Trabajando también para la firma o suscribir el convenio 108 de Europa, como lo hizo México. Entonces, bueno, estamos en un camino, pero al parecer hay ciertos países que estamos guardando algo similar. En el caso de Chile es que no podemos lograr terminar con la tramitación de ese proyecto de ley. Y bueno, quiero acá algunos temas que son, en mi opinión, claves. Primero, no, parece que no era esa. Primero, lo voy a dejar acá, pero me falta una lámina. Conceptos clave. Un concepto clave que tenemos que considerar es la minimización de datos. O sea, que significa que todos, órganos públicos como también empresas privadas, pueden tratar datos, pero bajo un principio de minimización. Solo voy a recoger aquellos datos que sean estrictamente necesarios para el cumplimiento de la finalidad. Por ejemplo, hoy leía una noticia de inteligencia artificial en Chile, que la Defensoría Penal Pública lanzó una aplicación que permitirá agilizar procesos y proyectar formas de término de la audiencia de control de detención. Esa aplicación utiliza inteligencia artificial y lo que permite es tener una atención más eficiente y de mejor calidad para los imputados, pero también apoya en la estrategia de defensa de cada causa y hasta proyectar incluso las posibles salidas o medidas cautelares aplicables en cada caso. Y acá uno se pregunta, bueno, estamos introduciendo medidas o introduciendo decisiones automatizadas en un contexto en que es muy difícil que exista un consentimiento informado por parte del imputado, por ejemplo. Entonces, como un poco estamos naturalizando, ¿cierto?, la aplicación de ciertas tecnologías, especialmente de inteligencia artificial, que en estas decisiones automatizadas, si no existe un derecho por parte de los ciudadanos de poder impugnar esas decisiones, porque esas decisiones son tomadas por una máquina, aumentamos el riesgo de vulnerar derechos fundamentales. Estoy pensando también que en este marco nuevo, este estándar, el enfoque tiene que ser un enfoque de riesgo, ¿ya? Y para eso el Reglamento Europeo de Protección de Datos ha establecido muchas herramientas para poder avanzar en este sentido. En primer lugar, evaluaciones de impacto de protección de datos. Eso significa que cada vez que se pretenda implementar un servicio, un producto o una plataforma que en algunos casos, por ejemplo, implique un tratamiento masivo de datos por su volumen, o en ciertos casos, van a haber ciertos casos en que una evaluación de impacto en la privacidad va a ser fundamental para poder medir de qué manera esa tecnología podría estar impactando el derecho de los ciudadanos. O también modelos de prevención, y eso significa ciertas certificaciones para las empresas privadas, pero también para el Estado, de establecer un modelo de cómo previene que ocurran determinados incidentes o brechas en relación a los datos, pero también delegados de protección de datos, que son estos encargados de llevar esta gobernanza de datos dentro de la organización. Y otra cosa muy relevante son las medidas de seguridad. Por ejemplo, en Chile hubo un hackeo hace unas semanas atrás a los servidores de la División de Gobierno Digital. Y eso evidenció la falta de un sistema de ciberseguridad robusto por parte del Estado. Este incidente es una brecha de seguridad de datos que presenta características y consecuencias mucho más graves. Se publicaron más de 15 data leaks
Y no solo se trata de un acceso no autorizado a la base de datos de la clave única, que esa clave única es la que permite realizar más de 900 trámites estatales a través de Internet, sino de un volumen considerable y variado de información, como el sistema de denuncias de la policía, que contiene información personal de denunciantes denunciados, o exposición de datos sensibles como el número de serie, que es un número específico dentro de tu número de identificación. Y eso expone a las personas a un riesgo de suplantación de identidad y también de fraudes masivos. Entonces, con la pandemia, que nosotros hemos experimentado esta transformación tecnológica y digital, en que nos vemos forzados prácticamente a realizar todas nuestras actividades en Internet, las personas y nosotros confiamos en que los sistemas estatales que van a soportar, recogen, almacenan y tratan nuestros datos, presumimos que tienen sistemas mínimos y estándares de seguridad, especialmente cuando esos sistemas están gestionando nuestra identidad digital. Los desafíos son muchos. La verdad es que uno de los temas que debiéramos estar pensando como organismos públicos es la aplicación del Privacy by Design o la privacidad por defecto y desde el diseño, que es un principio que parte en los 90 con la Autoridad de Protección de Datos de Canadá, Anne Cavoukian, y ella que continuó su trabajo para promover un estándar de privacidad que fuera más allá de una buena práctica, y cómo nos relacionamos como con las tecnologías, que siempre se ha señalado que existe esta dicotomía en que, o es seguridad o es privacidad, o es acceso a la información o privacidad. Entonces, esta dicotomía que es falsa finalmente, porque es posible que se pueda resguardar una y otra si nosotros estamos pensando siempre desde la privacidad, desde el defecto por defecto y desde el diseño. Por ejemplo, cómo se elaboran políticas de privacidad dentro de las organizaciones o organismos públicos que le permitan al usuario entender cómo se trata su información y no esos tremendos y extensos términos y condiciones que nadie lee y que en el fondo terminan siendo parte de este acuerdo entre las partes porque uno cliquea el botón de aceptar. Otro tema contingente es cómo capturan los datos, ¿ya? Cómo se accede a bases de datos por parte de terceros y cómo se actualizan esas bases de datos. Esa información es muy relevante levantarla dentro de las organizaciones, porque todo pensando en este marco de gobernanza de datos. En tercer lugar, la interpretación en relación al ámbito de competencia. Y esto yo creo que va a generar muchísimo a propósito cuando estamos pensando en el interés que tiene el Estado, un organismo público, en la información que tiene otro organismo público. Si no centramos y entendemos bien y delimitamos qué se entiende por ámbito de competencia, nos podemos encontrar o nos podemos luego enfrentar a un Estado, a un superestado que tiene los datos de todos los ciudadanos de su país. Y en el fondo que puedan usar esa información de manera indistintamente, con distintos objetivos, y en el fondo eso también puede generar un riesgo en relación a la vulneración de los datos personales y la privacidad. En cuarto lugar, otro tema contingente es cuáles son los mecanismos automatizados de traspaso de información entre órganos públicos. Y acá, por supuesto, existen muchas tecnologías que se están aplicando para que se transfieran y interoperen bases de datos de los órganos públicos. Entonces, cómo establecemos estos mecanismos, pero con este enfoque de derechos fundamentales. Y por último, bueno, la Ley de Acceso a la Información Pública y Datos Personales, que muchos se ha dicho que son dos caras de una misma moneda, pero ya hemos visto que no lo son. El dato personal, por el hecho de estar contenido en una base de datos que mantiene el Estado, no pierde su condición de dato personal. No por el hecho de que el dato lo mantenga una administración pública, el dato pasa a ser público. Entonces, bueno, estas medidas que se deben adoptar
por ejemplo, cuando uno aplica test de daño o test de interés público, o pudiéramos aplicar otras alternativas para la ponderación de esos derechos, nos vamos a dar cuenta que no es algo difícil poder distinguir los datos personales de aquella información que por acceso a la información pública y transparencia, y porque lo que existe detrás es una intención de ejercer un control sobre los actos de la administración pública, estamos hablando de temas que son distintos y por lo tanto no son dos caras de una misma moneda. Eso, muchas gracias. Espero que podamos conversar ahora durante la etapa de las preguntas. Muchísimas gracias, Jessica. Vamos a pasar entonces a la parte de preguntas y respuestas. Tenemos algunas por aquí. Vamos a ver. Aunque hablaste de eso, pero alguien acá pregunta, ¿en qué casos se ha sancionado por violentar la ley de datos personales? Bueno, en Chile por parte de los tribunales hubo un caso que nos tocó litigar en la Fundación Datos Protegidos, fue el de un banco que estaba haciendo unos arreglos a sus oficinas y el proveedor que estaba haciendo la remodelación sacó cajas con datos, expedientes físicos, materiales, y los botó en un basural, en un lugar, en un sitio, y se encontraron en el fondo estas carpetas con todos los datos de miles de clientes. Entonces, ese caso, nosotros lo litigamos ante tribunales bajo el argumento de que el banco habría infringido la ley de datos personales porque no habría aplicado las medidas de seguridad, entonces esta debida diligencia en materia de seguridad para resguardar la privacidad de esos datos. Pues ahí nosotros obtuvimos una sentencia favorable y de hecho fue el primer caso en Chile en que se ordena el pago de una indemnización por daño moral por infracción a la ley de datos personales. Ese es un caso, por ejemplo. Excelente, muchísimas gracias, Jessica. Jessica, también tenemos otra pregunta por aquí. Cuando la vi dije, bueno, pero estuvimos hablando con respecto a esa pregunta. Y dice, ¿los correos institucionales de los empleados son información pública? ¿Sería correcto clasificar este tipo de información? Yo recuerdo hace muchos años atrás lo que hizo el IFAI en ese tiempo, era el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a Información en México, de clasificar los correos electrónicos. Ellos clasificaban algunos correos electrónicos que constituían información pública y otros que no. Y todo estaba dado a través de un disclaimer que estaba en ese correo. Eso es lo que hizo un país, un poco como para ordenar el tema de los correos electrónicos. Pero si uno piensa la privacidad como concepto, la privacidad, que esta posibilidad de poder resguardar frente a ojos de terceros información que es privada, esa privacidad tiene se representa a través de distintas cosas. La privacidad sobre, por ejemplo, mi propio cuerpo, la privacidad sobre ciertos objetos y sobre ciertos lugares. Y cuando es sobre ciertos objetos, estamos entendiendo que un objeto como un correo o una carta o una comunicación. Y ahí existe una expectativa de privacidad. Ahora, cuando se trata de un funcionario público, respecto de un correo electrónico que se utiliza en el marco de esas atribuciones públicas, se ha entendido que esa información debiera ser pública, pero los tribunales han dicho otra cosa. Los tribunales han dicho que sobre esa información existe una legítima expectativa de privacidad. Mira, hoy por hoy en Chile estamos también en una discusión en torno a correos electrónicos, pero en otro ámbito. También en el marco de una investigación penal, a propósito de cómo se ha gestionado la pandemia por parte del Estado, del gobierno en específico, el Ministerio Público solicitó la entrega de correos electrónicos del ministro de Salud anterior, que ya se fue.
Y esos correos electrónicos, el organismo público se ha negado a entregarlo dentro del marco de una investigación judicial. Y hoy esto está discutiéndose en la Corte de si existe o no existe algún argumento válido por parte de una autoridad pública para no entregar correos electrónicos que han sido solicitados en el marco de una investigación judicial. Entonces, bueno, yo creo que esto de los correos electrónicos está avanzando. En el fondo puede que hayan diferencias entre, habría que, bueno, distinguir especialmente cuando se trata de materias que se están investigando en sede ya, bueno, de Ministerio Público, no tan judicial, pero en el marco de una investigación de este carácter, judicial en realidad. Muchas gracias, Jessica. Creo que ahí realmente habría que ver, porque es como tú dices, hay partes donde pudieran ser informaciones clasificadas, pero pudiera también no ser una información clasificada, ya sea porque es de la función pública, pero realmente habría que hacer como un estudio más a fondo. Y hay también instituciones que en su coletilla de los correos le ponen que son para uso oficial o confidencial. Pero bien, tengo también otras preguntitas por aquí. Otra es, ¿cuáles podrían ser las herramientas más adecuadas para la protección de datos? Y si solo existe como estándar el reglamento europeo. Bueno, es que el reglamento europeo, el estándar de Europa, es el estándar el estándar superior que tenemos como el más elevado en protección de datos hoy. Existen otros documentos, digamos, como tratados. Está el Convenio 108 de Europa, que es del año 1980, 81, y ese convenio, en el fondo, que ha sido suscrito por muchos países y lo que busca es el resguardo de la información, pensando siempre en un libre flujo de información. Es como en el fondo, ¿se pueden tratar datos? Sí, pero es una actividad que está altamente regulada. Esa es como la premisa. Libre flujo, pero regulado. Existen también unos estándares de la OSD, de la OCDE, pero básicamente vuelven a repetirse los mismos principios que están en la convención, el convenio 108 de Europa y que también están en el reglamento europeo. Digamos que existen dos formas de entender la privacidad o la protección de los datos. En el fondo, lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en Europa. Y el estándar de Europa, ese modelo, es el modelo que se ha como extendido fuera del espacio económico europeo, hacia América Latina, pero también hacia países de Asia. O sea, Japón, por ejemplo, adoptó su legislación a ese estándar de la Unión Europea y ya Japón logró la declaración de adecuación. Entonces, si uno dice qué tipos de estándares son los que se podrían aplicar, o sea, bueno, yo creo que queda claro que apoyo el estándar que tiene Europa. Piensen ustedes que recién este año, a propósito de la sentencia TREM 2, que es una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, volvió a invalidarse el escudo de privacidad, el Privacy Shield, que regulaba la transferencia internacional de datos entre Europa y Estados Unidos. Y eso significa que hay que buscar otras formas, otros tipos de garantías adecuadas en materia de protección de datos cuando se trata de transferir datos de un país a otro, donde existe una empresa importadora del dato y una que está exportando esa información al extranjero. ¿Qué tipo de herramientas contamos? Bueno, muchísimas, casi todas están establecidas en el reglamento. Medidas que pueden ser adoptadas tanto como por el sector público como el privado, y ahí es lo que yo te decía, por ejemplo, la herramienta de privacidad por diseño, la herramienta de las evaluaciones de impacto en protección de datos, que son básicas, ¿ya? Y bueno, por supuesto, de establecer que el deber de información que tienen los responsables o los controladores de datos te permitan además cumplir o ejercer esos derechos que tú tienes, pero además de qué manera el Estado te garantiza que tú vas a tener otros derechos, como por ejemplo impugnar decisiones automatizadas.
Mira, Jessica, tengo, aparte de otras preguntitas, pero como estaba en la misma línea, te pregunto, Ángel Rodríguez pregunta, el reglamento europeo es de 2016, ¿existe ya alguna actualización? El reglamento europeo es de fecha 2016, pero entró en vigencia en el 2018, ¿ya? Y no tiene ninguna actualización, o sea, es el reglamento, ya no existe una actualización adicional. El convenio 108 de Europa sí tiene una actualización reciente, pero no, el reglamento no tiene, y lo que pasa es que como instrumento comunitario europeo, a diferencia de lo que pasa con una directiva, el reglamento aplica de manera directa a todos los países, entonces ningún país está obligado a transponer lo que está establecido en ese reglamento a la normativa interna, que era lo que pasaba con la directiva anterior de datos personales, que todos los países dictaron su ley de protección de datos cumpliendo el estándar que estaba en esa directiva, pero ahora no, el reglamento aplica a todos por iguales, entonces no requiere nada y cualquier persona pudiera presentar su reclamo ante cualquier autoridad de datos de Europa. Entonces, básicamente lo que vemos es que existe como hay una categoría al final. O sea, hay ciudadanos que tienen su derecho a la protección de datos mejor garantizados que los latinoamericanos. Eso es lo que pasa en el fondo. Entonces, ¿cómo pensamos también nosotros desde Latinoamérica y el Caribe? ¿Cómo pensamos en optar a un mejor estándar de protección, especialmente frente a los grandes de Internet? Porque de eso estamos resguardándonos, esa capacidad gigante que tiene la tecnología de poder predecir comportamiento, de tomar decisiones de carácter automático por una máquina que puede producir muchos sesgos. Pensemos solamente en los sistemas de reconocimiento facial que se pretenden implementar, o por ejemplo que están en las calles para efectos de vigilancia. Entonces, el impacto que tiene en la privacidad hoy en América Latina ha ido con retraso. O sea, salvo Colombia, que tiene una ley y una autoridad muy fuerte y estricta, no pasa lo mismo en el resto de América Latina. Bueno, Jessica, tenemos un par de preguntitas más. Creo que pudiéramos cerrar con dos últimas preguntas. Una es del señor Tallerán de Este. Dice, ¿cómo pueden los organismos reguladores del cumplimiento de protección de datos personales en el ámbito de la administración pública verificar que distintas unidades administrativas estén gestionando y protegiendo eficazmente los datos personales? Bueno, primero, ese organismo regulador de datos personales tiene que tener sus atribuciones y capacidades suficientes para poder hacerlo. Y eso creo yo que es fundamental, una autonomía. O sea, no puede ser, en el fondo, tiene que ser lo más independiente posible para poder fiscalizar de mejor manera a otros organismos públicos que tratan datos. Entonces, primero para mí es como esa autonomía. Y esa autonomía tiene que ver con quién lo dirige también. O sea, esa elección de esas personas que van a dirigir no puede ser de carácter político, tiene que ser de carácter técnico. Y a esa persona o personas se les tiene que asegurar su permanencia en el cargo, salvo que existan causales de inhabilidad o causales de incompatibilidad graves para que en el fondo, ¿para qué? Para que no sea presionado. Entonces, primero creo que ese organismo público tiene que estar dotado de esa independencia y autonomía. Luego, esas otras facultades que son las de fiscalización. Y esas facultades de fiscalización implica intervención. O sea, esa posibilidad de poder llegar a un organismo, a una organización y decir, quiero ver dónde están los sistemas y cómo se está tratando esa información. Bueno, por supuesto que habrán otras maneras, capacitaciones, un poco de formación de capital humano, puede existir también la dictación de recomendaciones, tiene que estar siempre monitoreando y auditando, pero las auditorías son esenciales en materia de datos dentro de los organismos públicos. O sea, yo creo que ahí ha habido un retraso importante en cómo tratan los datos en el sector privado a cómo tratan los datos en el sector público. Entonces, claro, cuando se pretenden implementar tecnologías como que
muchas veces terminan siendo como... la empresa, la industria de la tecnología es una industria de mucho dinero, entonces siempre se va a intentar vender distintas tecnologías, implementar tecnologías porque es mucho dinero. O sea, en Chile, por ejemplo, se estableció por parte de 2 municipios la instalación de globos de vigilancia en unas comunas muy acomodadas de Santiago, y esos sistemas implicaban por supuesto que una merma, una vulneración, una afectación a los derechos fundamentales a la privacidad y a los datos. Pero era un proyecto que costaba, no sé, muchísimo, muchísimo dinero la instalación de eso. Entonces son empresas que hay un crecimiento importante de empresas de tecnología y especialmente asociadas a sistemas de vigilancia. Entonces, lo que nos vamos a encontrar por parte de órganos públicos también es la implementación de proyectos de vigilancia a través de tecnologías como reconocimiento de biometría, reconocimiento facial y otros. Ahora, ¿qué hacen con esa información? ¿Qué podrían llegar a obtener con la captación de imágenes, voz y otros? Esa evaluación del impacto que podría producir es algo que no está pasando. O sea, nadie está evaluando el impacto en la privacidad de una serie de proyectos que están llevando adelante autoridades públicas. Como por ejemplo la inteligencia artificial en estos casos de audiencias penales con un imputado que no ha prestado su consentimiento y probablemente no tiene idea de toda la información a la que accede un defensor a propósito de su caso. Disculpen, que tenía el micrófono cerrado. Gracias, Jessica. Una última pregunta. Tenemos otras que te vamos a hacer llegar a través del correo, y los que se han identificado se les pudiera mandar por correo sus respuestas. Sin embargo, tengo una aquí que es del señor Emmanuel Acosta de la Superintendencia de Seguros, que dice: buenos días. ¿Podría compartirnos los casos más relevantes a su juicio, donde se hayan puesto en tensión los datos personales versus el acceso a la información pública? Bueno, ahí la pregunta es acceso a la información en el sentido de un tercero que quiso acceder a información que contenía datos personales, o estamos hablando de ciertos datos que los órganos públicos podrían acceder en virtud o que podrían tener por transparencia. Bueno, pero casos de los que les acabo de mencionar, por ejemplo, lo de las actas del sindicato o los sumarios administrativos que dan cuenta también de ciertos datos personales, que son esas causas de las sanciones administrativas por una irregularidad administrativa. No sé, los otros que les mencioné. Mira, ahora hace un tiempo atrás hubo otro caso, pero fue por el uso de ciertos datos personales por parte de un ministerio, en que un ministerio había solicitado correos electrónicos de los apoderados para, en el marco el registro era para la entrega de un beneficio, era una postulación de selección de niños para ciertos colegios. Y lo que hizo el ministerio fue utilizar el correo electrónico con fines distintos para los cuales había sido recabado. Y lo que hizo fue enviar correos electrónicos masivos, dando cuenta de una opinión en relación a un proyecto de ley que estaba discutiéndose en el Congreso. Entonces, ¿qué pasó? El Consejo para la Transparencia, que es el órgano de acceso a la información, pero que tiene una facultad muy limitada en materia de datos personales, no tenía facultades para entrar a revisar el caso y aplicar algún tipo de sanción, por ejemplo, porque el órgano actuó fuera del marco de su competencia porque estaba autorizado para usar ese correo electrónico con un propósito distinto para aquel que lo utilice, para aquel que lo utilizó. Entonces, ahí no vuelve a quedar como en evidencia
esta tensión entre privacidad y acceso a la información cuando no existe una autoridad que tenga efectivamente las herramientas y las atribuciones para poder hacerse cargo de ponderar efectivamente un derecho u otro. En este caso no tenía ninguna facultad y lo que hizo fue emitir un comunicado diciendo que por dos que estaban empatados y que por un voto disidente, la institución habría actuado conforme a lo que estaba establecido en la política de privacidad. O sea, no hizo un análisis de que si actuaba o no conforme a lo que establece la ley. Entonces, bueno, eso ocurre cuando los órganos públicos no son lo suficientemente autónomos, porque los nombramientos, por ejemplo, responden también a circunstancias políticas, donde en un órgano colegiado como este existen dos personas, dos integrantes que responden al grupo del oficialismo, o sea, en el fondo del que se encuentra en el gobierno, y dos personas que corresponden a la oposición. Entonces, te das cuenta que no existe un órgano efectivamente 100% autónomo, no político y técnico para poder dar cuenta de algo así. Así es que, bueno, creo que el camino es largo, el desafío también, y lo importante es como seguir avanzando en normativas de protección de datos. Yo sé que los órganos de transparencia han hecho un trabajo importante en la región, me refiero a América Latina y el Caribe. Me tocó participar en la redacción del anteproyecto de datos personales de Honduras hace años atrás, como 5 años atrás. Y claro, porque son temas de donde surge la iniciativa para que pueda terminar siendo una ley. También Paraguay, por ejemplo, está discutiendo un anteproyecto, en Ecuador lo mismo, y en Bolivia estaban pensando en eso, pero bueno, todas las circunstancias políticas que vivimos, desde lo que nos pasó a nosotros, de todo nuestro proceso de cambio en que estamos en Chile, lo que pasó en Bolivia, entonces, bueno, y con pandemia se hace aún más difícil. Entonces, a mí lamentablemente, bueno, siempre soy optimista, pero pienso un poco también en que la pandemia y estos cambios que hemos tenido que vivir no le hacen tan bien a la privacidad, en el fondo porque sin perjuicio de que uno piense o considere que efectivamente se puede resguardar el derecho a la privacidad y el derecho a la salud al mismo tiempo. Entonces, ahora esa es otra discusión de qué medidas tecnológicas vamos a implementar para hacerle frente a la pandemia, ya a través de sistemas de rastreo de contactos de personas que están contagiadas, y esas discusiones que son otras discusiones también que se dan en entornos tecnológicos y la privacidad. Y más aún, porque ¿quién tiene la data de esa información? ¿Quién es el que va a poseer esa información? ¿Qué órgano público es el que va a almacenar toda esa data en relación a las personas contagiadas y esa trazabilidad con otras personas que pudiera haber tenido contacto? Y esa es una gran discusión, si son sistemas centralizados, si son sistemas descentralizados y qué medidas se tienen que adoptar. Ahí, por ejemplo, hay que tener en consideración unas directrices que emitió la Organización Mundial de la Salud y con las Naciones Unidas, y además también unos documentos que emitió la Comisión Europea a propósito de cómo resguardar éticamente la información personal en relación a distintos tipos de medidas tecnológicas para hacer frente al COVID-19. Muchísimas gracias, Jessica. Para concluir, vamos a pasar con la doctora Berenice Barinas, nuestra directora ejecutiva, que nos va a dar las palabras de cierre, no antes sin agradecerles a cada uno de nuestros. Entonces, doctora, por favor. Muchas gracias, Elizabeth. La verdad que la mañana de hoy ha estado llena de contenidos maravillosos, de grandes oportunidades, retos
que hemos tenido la oportunidad de compartir con Jessica Matos y con todos ustedes, responsables de acceso a la información pública, miembros de comisiones de ética, servidores públicos en general, sociedad en su conjunto, ciudadanos. La verdad que no quiero que cerremos esta conversación sin llamar la atención a algo muy interesante que nos planteó Jessica. Y es el tema de que muchas veces nosotros veíamos que el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales pues eran dos caras de una misma moneda. Y yo creo que debemos comenzar a verlo desde otra óptica. No son dos caras de una misma moneda. Eso me encantó, ese concepto que nos introduce Jessica. La verdad es que tenemos que comenzar a verlo de una forma integral. Y lo mejor que podemos dejar en el espíritu de todo, y sobre todo desde el punto de vista de la administración, porque como bien dijo Jessica, el mayor detentador de los datos personales es el Estado. Entonces debemos comenzar a pensar justamente en proponer esos nuevos estándares de privacidad que traten la misma desde el diseño. Así podemos enfrentar esos desafíos que son muchos, pero desde el punto de vista de la privacidad por defecto, de la privacidad desde el diseño. Es algo que debemos comenzar a incorporar en nuestro pensar. No son dos caras de la misma moneda, sino que podemos tratarlo de una forma integral, y de una forma integral, visto de esta manera, podemos garantizar ambos derechos. Los modelos de gobernanza que nos trajo también Jessica, y yo creo que es el camino que debemos seguir en materia de transparencia y de protección de datos personales. Y sobre todo esos modelos de gobernanza en las instituciones públicas, donde podamos nosotros comenzar a entender qué cantidad, qué clase de datos nosotros procesamos, qué tipos son datos sensibles que nos comentaba. ¿Cómo garantizamos entonces esos derechos? El derecho de acceso, el derecho de rectificación, el derecho de cancelación, el derecho de oposición, el derecho de la portabilidad de los datos, que es un derecho nuevo. Entonces realmente tenemos grandes desafíos, pero son grandes oportunidades también, que si lo vemos desde una nueva óptica, no desde dos derechos que se contraponen, sino que juntos, pensado desde el punto de vista de esos estándares, desde el punto de vista de esa privacidad desde el diseño, entonces podemos realmente garantizar lo que todos queremos, y es que la tecnología sea para mejorar la calidad de vida de la gente, que la tecnología pues no sea invasiva, que el impacto de la tecnología sea un impacto que sea positivo, y esa es una forma que debemos pues concretar, que debemos visualizar, y que yo creo que nos promete un futuro que si comenzamos a observar que debemos de pasar no solo de unas buenas prácticas, sino a unos estándares fuertes que vayan de la mano con los nuevos tiempos, con la nueva tecnología, creo que es un camino que podemos recorrer. Gracias, Jessica, por habernos compartido esta mañana pues estas ideas, por habernos colocado sobre la mesa en un momento para la República Dominicana en que estamos trabajando con una nueva ley, un nuevo proyecto de protección de datos, que tenemos una ley desde el año 2013, pero amerita ser mejorada. Entonces, este es un momento maravilloso para tratar todos estos temas. Muchísimas gracias, Jessica, nuevamente por haber aceptado esta invitación. Ha sido un honor compartir contigo, y muchas gracias a todos ustedes, los que nos han acompañado, gobierno y sociedad, en esta conversación. Muchísimas gracias, doctora Berenice. Muchísimas gracias, Jessica, por tu grandiosa ponencia, realmente sin ningún tipo de desperdicio. Creo que me atrevo a hablar por todos que hoy nos vamos con algo más, mucho más de conocimiento de protección de datos de lo que antes teníamos. Muchísimas gracias por acoger nuestro llamado. Muchísimas gracias a cada uno de los presentes, los RAI, responsables de acceso a la información, que siempre son tan activos, miembros de las comisiones de ética, y a los ciudadanos a nivel general. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Espero que nos podamos ver nuevamente muy pronto, y con mucho gusto
participé en la actividad. Espero que puedan avanzar muchísimo en estos temas que son tan importantes y bueno, espero verlos pronto. Un abrazo a cada una de ustedes y me despido, así que con mucho gusto.